¿Cómo están? Les damos la bienvenida a esta transmisión en vivo y en directo por las pantallas de TV Senado, también mediante nuestras múltiples plataformas para lo que es esta sesión de sala, una oportunidad especial puesto que se marca también el inicio de la legislatura 2018-2019. Si usted nos habrá seguido también en la transmisión del pasado día domingo 11 de marzo, tuvimos la oportunidad de estar con ustedes junto a esa sesión de instalación que permitió conocer a los nuevos senadores, 23 nuevos que juraron o prometieron ante la nación su labor en lo que será el Senado 2018-2022. Claro, hasta el año 26 estarán, pero lo cierto es que a partir del año 22 ya el Senado pasará de los 43 miembros con los que va a contar en los próximos 4 años a tener la cifra ya definitiva de 50, a lo cual aspira esta corporación al menos. Lo cierto es que viene entonces al caso, antes de comenzar esta sesión número 1 de la legislatura 2018-2019, conocer quiénes van a ser parte precisamente del nuevo Senado de la República por los próximos 4 años. Los invito a que repasemos una vez más, antes de que comience la acción en la sala, por ejemplo, en esta primera parte, para la zona norte y centro de nuestro país, quienes serán parte, como les digo, de este nuevo Senado de la República. Desde 2018 el Senado de la República tendrá 43 miembros y no 38. Esto a raíz del cambio en la división electoral en Chile. Este proceso va a culminar en 4 años más, de aquí al 2021, cuando se realicen las votaciones en las regiones pares y metropolitana. Con este proceso culminado, el Senado tendrá a 50 miembros. Si dividimos este nuevo Senado por circunscripción, quedaría de la siguiente manera. En la circunscripción de Arica y Parinacota estarán los senadores José Durana de la UDI y José Miguel Insulza del Partido Socialista. Nos vamos a la circunscripción de Tarapacá. Allí estarán Luz Ibensberger y también el senador Jorge Soria. Nos vamos a la circunscripción de Antofagasta. Allí estarán los senadores Pedro Araya, independiente PPD, y también el senador Alejandro Guiller, independiente de la Fuerza de la Mayoría. Seguimos en la zona norte y nos vamos a la circunscripción de Atacama. Allí estarán los senadores Rafael Fogens, de RN, y además la senadora Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana. Nos trasladamos ahora a la zona central. Allí en la circunscripción de Coquimbo estarán la senadora Adriana Muñoz del PPD, además del senador Jorge Pizarro de la Democracia Cristiana. Nos detenemos en la circunscripción de Valparaíso. Allí estarán los senadores Isabel Allende del Partido Socialista, Francisco Chaguán de Renovación Nacional, Ricardo Lagos Weber del PPD, además de Juan Ignacio Latorre de Revolución Democrática, y finalmente estará Kenneth Pugh, independiente de Renovación Nacional. Nos trasladamos a la circunscripción metropolitana. Allí estarán los senadores Andrés Alamán de Renovación Nacional, además del senador Guido Girardi del PPD, Carlos Montes del Partido Socialista, Manuel José Osandón de Renovación Nacional. Somos TV Senado y estamos transmitiendo hasta ustedes en vivo y en directo lo que es la previa de una nueva jornada de sala de sesiones por TV Senado, y dado el comienzo de la legislatura 2018-2019 estamos conociendo en 2 partes, ya conocimos la primera hasta la región metropolitana, quiénes van a componer el nuevo Senado en esta nueva etapa que se da hasta el año 2022. Vamos de inmediato con la segunda parte. Seguimos en la circunscripción de O'Higgins. Allí estarán los senadores Alejandro García Huidobro de la UDI y también Juan Pablo Letelier del Partido Socialista. En la zona centro-sur de nuestro país el panorama quedaría de la siguiente manera.
En la circunscripción del Maule estarán los senadores Juan Castro Prieto, Independiente de Renovación Nacional, Juan Antonio Coloma de la UDI, Álvaro Elizalde del Partido Socialista, Rodrigo Galilea de Renovación Nacional y Jimena Rincón de la DC. En la circunscripción del Biobío estarán los siguientes senadores: Felipe Arboe del PPD, Alejandro Navarro del Partido País, Víctor Pérez de la UDI y finalmente Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI. Revisamos ahora la zona sur de nuestro país. Allí estarán en la circunscripción de la Araucanía los siguientes legisladores: Carmen Gloria Aravena de Evópoli, José García Ruminot del partido RN, Francisco Buenchumilla de la DC, Felipe Cas de Evópoli y Jaime Quintana del PPD. En la circunscripción de Los Ríos estarán los siguientes legisladores: el senador Alfonso Durresti del Partido Socialista y la senadora Ena von Baer de la UDI. Seguimos avanzando a la circunscripción de Los Lagos. Allí estarán los senadores Iván Moreira de la UDI y Rabindranath Quinteros del Partido Socialista. Nos trasladamos ahora a la zona austral de Chile. Allí, en la circunscripción de Aysén, estará la senadora Jimena Órdenes, Independiente PPD, y David Sandoval de la UDI. Finalmente, en la circunscripción de Magallanes estarán los senadores Carlos Bianchi, Independiente, además de Carolina Goit de la Democracia Cristiana. Hemos revisado entonces en TV Senado, en el marco de esta transmisión de sala de sesiones, quienes van a componer el nuevo Senado 2018-2022. Extendemos, por supuesto, cordialmente el saludo de bienvenida a todos ellos y sus respectivos equipos en esta nueva etapa. Pero es también la oportunidad, ¿por qué no?, para repasar lo que nos han dejado a quienes no van a continuar en este nuevo Senado. Hablamos de quienes cumplieron su periodo, no se presentaron o no fueron electos en las urnas para una nueva etapa precisamente en esta corporación. Repasemos entonces algunas de las caras que ustedes seguramente reconocerán y que marcaron los últimos años aquí en el Senado. Entré a la política luego del asesinato del senador Jaime Guzmán. Fui muy influenciado por el padre Hurtado, por la doctrina social de la Iglesia, y eso a mí me comprometió desde muy joven. No tenía mucha vocación partidista ni política. Yo cuando era joven, ¿no es cierto?, recién salido de la universidad, cuando llegaba alguno de estas familias, ¿no es cierto?, que eran las familias del entorno de uno, lo consideraban comunista, igual que al padre Hurtado. Empecé a participar en la política muy joven. Yo era presidente del centro alumno del colegio, el Grange, en la época de la Unidad Popular. Por lo tanto, creo que la primera vez que fui presidente de curso fue en sexto básico, así que en esa época sexto preparatoria. Para mí la cara de la política era una cara muy bonita, muy social. Yo creo que uno en la vida va viendo cuál es el camino. En la época de la dictadura, cierto, fui muy comprometido en la lucha contra la dictadura de Pinochet. Hubo un momento que fue cuando yo veía que en el plebiscito del 88, yo tenía 24 años o 23 años, y veía
porque efectivamente había una campaña terrible de parte del sector que a mí me gustaba, que era la derecha. Ahí la verdad es que uno se jugaba, sentía uno que se jugaba la vida, el futuro del país, y eso me hizo comprometerme. Encontraba que era una campaña como muy dura, una campaña como del terror versus una campaña muy alegre. Bueno, era el ambiente que se vivía, había un ambiente de una demanda de cambio social muy profundo. Mi vida transcurrió entre la política y la academia y en los años de la dictadura como abogado de la vicaría en la defensa de los derechos humanos. Entonces toqué el timbre del partido que me sentía más como identificada en algún minuto. Perdí todos mis casos. Y así fue. Toqué el timbre y dije quiero aportar porque creo de que están súper equivocados en cómo están transmitiendo los mensajes a la gente. Mi vida en la política ha significado mirar la sociedad desde el punto de vista de cómo terminar con esas desigualdades en los derechos al consumo. Y esa fue una opción de vida muy importante que me marcó para siempre. Yo soy un servidor público, pero con el tiempo me fui convirtiendo en un político. Mi vida política, que ha sido una vida muy de terreno, siempre he dicho que soy un gaffiter de la política, como dijo un ex ministro. Los testimonios de ellos, de vocación por lo público, de defensa de los derechos humanos, calaron en mí muy profundamente y sin duda influyó en que posteriormente ocupara distintas responsabilidades. Me ha gustado siempre el contacto personal con la gente y eso creo que me ha ayudado en lo que ha sido mi larga trayectoria de 28 años en el Parlamento. La vocación de servicio público me la habían inculcado mis padres, desde chico. La política siempre me gustó desde pequeño, quizás influido un poco por mis padres. Eran dos personas muy vinculadas a la iglesia. Lo que más me pidió mi madre es que no me metiera en política. Cuando se asume con seriedad un compromiso, en el caso de la función parlamentaria, es muy difícil hacerla compatible con la familia. Siempre hay realidades en la vida y el país y una serie de otras responsabilidades hacen que los roles que no juegan otros los tengan que jugar los que están disponibles, ¿no? Yo creo que ese fue mi aterrizaje en la política parlamentaria. Hay políticos que ganan elecciones pero no tienen ni un dejo de afecto, de cariño, de empatía con su electorado. Más bien, el electorado es algo que les sirve para ocupar un cargo. Yo a lo menos no lo sentí nunca así. A mí lo que me interesa, porque lo he visto, que la gente pueda tener una vida digna. Yo estoy en política para devolver la mano y que otras personas ojalá puedan tener más oportunidades. 24 años en el Congreso creo que es suficiente. No estoy renunciando a la política, la vocación de servicio no se termina con un cargo. Yo lo que he dicho es que no voy a seguir en el Senado. Ese ir y venir con la gente, esa comunicación bidireccional, es lo que no solamente le da sentido a lo que uno hace, sino que le da proyección. Hay vida más allá del Senado, hay vida pública más allá del Senado, y yo ahora he tomado una decisión de irme a la región. He sido un chileno más que entre todos nosotros y he tratado de dar todo lo que he podido. No quiero yo hacer mi biografía, sería muy pretencioso. Comienza la sesión número 1 de la legislatura 2018-2019 y usted lo ve en vivo por las pantallas de TV Senado. Las actas de las sesiones 86 especial y 87 ordinaria, ambas del día martes 6 de marzo, 88 extraordinaria, 89 especial, 90 ordinaria, todas del día siguiente, se encuentran en Secretaría a disposición de sus señorías hasta la sesión próxima para su aprobación. Sobre la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Las comunicaciones que se han recibido son las siguientes: mensajes de la señora expresidenta de la República, con el que inicia un proyecto de ley para reconocer el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones. Eso pasa a la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones.
6. De su Excelencia el Presidente de la República. Con el primero, hace presente la urgencia, calificándola de suma para la tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley número 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y a otras normas que indica. Con los 5 siguientes, hace presente la urgencia, calificándola de simple para la tramitación de igual número de proyectos de ley. Se tienen presentes las calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes. Oficios de la Honorable Cámara de Diputados, con el que comunica que ha elegido como su presidenta a la Honorable Diputada señora Maya Fernández Allende y como primer y segundo vicepresidentes a los honorables diputados señores Jaime Mulet Martínez y Mario Venegas Cárdenas, respectivamente. Se toma conocimiento. Del excelentísimo Tribunal Constitucional. Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la ley número 19.132 que crea la empresa de Televisión Nacional de Chile. Remite copia de la sentencia pronunciada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 12 de la ley número 17.322 que modifica la ley sobre cobro de cotizaciones previsionales, el Código del Trabajo y el decreto ley número 3.500 de 1980. Se manda archivar los documentos. Adjunta diversas resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los 6 grupos de disposiciones que menciona. Se remiten los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Se han recibido, además, 16 oficios de diversas autoridades con los que responden consultas formuladas por los honorables senadores y balances de gestión de diversos servicios. Quedan a disposición de sus señorías. Informe complementario de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública. Queda para tabla. Comunicación de los honorables senadores señores Bianchi, Guillé y Navarro, mediante la cual informan la constitución del Comité Partido País e Independientes, cuyos representantes serán los honorables senadores señores Bianchi y Navarro. Se toma conocimiento. Solicitud de permiso constitucional del honorable senador señor Navarro para ausentarse del país a contar del día 12 del presente. Que no vuelva. Si le parece a la sala, se accede a lo solicitado. Se ha recibido en este momento solicitud de permiso constitucional del honorable senador señor Jorge Pizarro Soto, en lo que hace presente que a contar del día 16 de marzo del presente año participará en representación del Senado en la primera ronda de alegatos orales en el caso de obligación de negociar el acceso al Océano Pacífico en la Corte Internacional de Justicia, Ciudad de La Haya, Países Bajos. Se toma conocimiento también. Si le parece a la sala, se aprueba el permiso al senador Pizarro. ¿Alguien quiere objeción? Hay objeciones por acá. Bien. Habría acuerdo entonces en el... En segundo lugar, corresponde ver los días y horas para las sesiones ordinarias semanales. La propuesta de la mesa es mantener lo que tenemos hasta ahora, los días martes y miércoles, de 16 a 20 horas en sesión ordinaria y especiales o en la mañana de esos días o los días jueves. ¿Habría acuerdo? Bueno, en tercer lugar está la tabla ordinaria de fácil despacho. Cada uno de ustedes tiene en su pupitre los proyectos que están en tabla. En este orden, ¿o podemos revisar el orden, señor senador Durresti? Presidente, brevemente, en la cuenta que se dio por parte del señor secretario, se señalaba que el Ejecutivo ha calificado con urgencia simple los proyectos, entre otros el que crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros lo votamos la semana pasada y quedaron 2 artículos
en discusión. Creo que hay amplio consenso sobre ese proyecto sin perjuicio de la discusión que se trabó sobre esos dos aspectos. Entonces, siendo una ley de esa relevancia que crea esta institucionalidad, me gustaría precisar de qué manera se va a constituir se va a resolver las discrepancias que se habían formulado. Me gustaría, si el señor secretario pudiera informarnos sobre eso y sin perjuicio, sé que el senador Coloma también tiene un punto sobre ese aspecto. Solo decirle, señor senador, de que para poder constituir las comisiones mixtas se requiere que estén constituidas en ambas cámaras las comisiones. Todavía eso no ocurre, por lo tanto no se puede convocar a las comisiones mixtas. Señor Coloma. Además entiendo que todavía no se ha visto en la Cámara de Diputados. Recordemos que aquí fueron 2 artículos, efectivamente, claro, pero lo que corresponde ahora es ver si la Cámara de Diputados puede acoger o no lo que ocurre y el evento en el cual, de rechazarse, se genera ahí recién la mixta. Entonces, eso es lo que hay que esperar para efecto de poder proceder a una tramitación razonable. Tiene toda la razón, señor senador, pero en todo caso estamos en esa etapa, no estamos en condiciones de convocar a las mixtas. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguien más? Bien, solamente el comité independiente ha informado su representante, que es comité, formalmente. Además, aquí ha venido a la mesa el senador Alamán, que ha planteado que el titular es el senador Alamán y también el senador Osandón. El resto de las bancadas no han informado sobre sus comités. Senador Durresti. Hasta ahora, ojalá. Presidente, comunicar que la bancada del Partido Socialista, el jefe de bancada y comité, el senador Rabindranath Quintero. Y subjefe no ha designado usted, ¿no? Y Insulza es el subjefe. Modestamente. ¿La bancada de UDI tiene definidos sus comités, señor? ¿Quién? Sí, tiene la palabra. Gracias, presidente. La bancada de la UDI tiene como subjefe al senador Alejandro García Huidobro y como jefe del comité a quien habla, presidente. ¿Quién? ¿Quién habla? Víctor Pérez, senador Víctor Pérez. Seguimos. Mantenemos la continuidad, presidente. Estamos muy bien con el senador. Bien, señor secretario, entonces sería el senador Pérez y el senador García Huidobro. En el comité de Bópoli sería el senador Cast y la senadora Aravena. ¿Sí? ¿Quién falta? Senador Pizarro. Es la única bancada que falta. El PPD tampoco, perdón. Nosotros, presidente, siguiendo la moda de nuestro partido, estamos en reflexión. Así que le vamos a avisar apenas podamos en un tiempo más, en un rato más. ¿Están todos en reflexión ustedes? ¿Cómo? ¿Todos? Sí, Chile necesita mucha reflexión en este tiempo después de los hechos sucedidos el domingo. Muy bien. Entonces, ¿la reflexión era más allá de hoy día o no, pero no ahora, en un ratito más. No sea ansioso, presidente. Muy bien. La ansiedad mata. ¿El PPD va a definir hoy día también? Perdón. Compañero Araya, usted representa el PPD, sí. Compañero presidente, siguiendo las prácticas de la ADC, también el PPD está en estado de reflexión, pero debiera resolverlo entre hoy día y mañana. Muy bien. Esto genera la dificultad de convocar a reunión de comité para ver otras materias, por lo tanto le pediría a las dos bancadas que si no logran una definición permanente, al menos una solución transitoria en la designación de sus comités. Señor secretario. Bien, el señor secretario me informa que los proyectos que están en tabla, si hay unanimidad, podríamos ver algunos de estos proyectos. Tenemos el proyecto de los bomberos, el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que perfecciona los beneficios otorgados a bomberos por accidentes y enfermedades, en fin. ¿Hay alguien en condiciones de informar? ¿Habría acuerdo en ver este proyecto hoy día, ahora? ¿Cómo? Senador Pérez. No, presidente, de los proyectos que usted nos propone en el listado que nos ha hecho llegar, sin duda un proyecto que podemos avanzar, el que usted acaba de mencionar sobre los bomberos, porque en las demás iniciativas, y yo quiero recordar el 14 o 15 de marzo del 2013, ustedes dijeron que era fundamental esperar la posición del gobierno. Yo creo que es muy importante, el gobierno es colegislador y por lo tanto un poco conocer, digamos, sus prioridades para poder ir estableciendo las tablas. Porque si nosotros aprobamos una tabla ahora que el día de mañana queda absolutamente en desuso, lo que hemos hecho es un elemento absolutamente inútil. Así que por lo tanto yo le pido que elijamos, como usted bien eligió, el proyecto de bomberos, que no
forma parte y es de trascendencia para todos y cada una de las comunas a las cuales representamos. Así que en ese proyecto nosotros estaríamos dando el acuerdo, el resto no, presidente. Entonces, ¿habría acuerdo en ver inmediatamente el proyecto de bomberos en esta sesión, senador Pizarro? Se requiere unanimidad, por eso estoy consultando. Presidente, yo no tengo problema en ver ese proyecto, pero creo que también podemos despachar el informe de la Comisión Mixta respecto a la convivencia en los distintos medios de transporte. Es un acuerdo unánime, no lo pudimos votar la semana anterior. ¿Cómo que no unánime? No, tenemos una diferencia, senador las carretas. Sobre la... ¿Ah? ¿El Bien. otro ninguno? Esto no es de quórum, ¿no? Bien, me parece razonable el argumento del senador Pérez, salvo que, como es en general de legislación bancaria, ustedes que estuvieran dispuestos a discutir y votar en general, porque solamente en general, no sé qué piensan. Pero por otro lado sería bueno tener al ministro de Hacienda en ese debate. Bien, pongo en discusión, porque habría acuerdo unánime, el proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que perfecciona los beneficios otorgados a bomberos por accidente y enfermedad y las demás legislación aplicable a dichas instituciones, con informe de la Comisión de Hacienda. Está en discusión en particular. El señor secretario va a hacer una relación del proyecto. El señor presidente pone en discusión en particular el proyecto de ley que ha individualizado precedentemente, que está en segundo trámite constitucional. La iniciativa es aprobada en general en sesión de 10 de enero del presente año. No se solicitó plazo para presentar indicaciones y, en consecuencia, el proyecto fue enviado a la Comisión de Hacienda, que tenía que conocer de determinadas normas que son de su competencia. La Comisión de Hacienda hace presente en su informe que se pronunció acerca de las letras B y C del número 1 y de los numerales 2 y 3 del artículo 1, y respecto de los artículos 2 y 3 en los términos en que fueron aprobados en general por el Senado, y dejando constancia para efectos reglamentarios de que efectuó enmiendas en la letra A del número 3 del artículo 1 y en los artículos 2 y 3 del proyecto, todo lo cual hizo por unanimidad. Las enmiendas unánimes deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador manifieste su voluntad de impugnar la proposición. En todo caso, las demás disposiciones del proyecto que no fueran objeto de indicaciones ni de modificaciones deben darse por aprobadas, salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, contando con la unanimidad de los presentes, solicite su discusión y votación. Sus señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de ser aprobada. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el proyecto en cuestión. La palabra. Senador Coloma. Gracias, presidente. Si ustedes se dan cuenta, en este proyecto, la diferencia entre Hacienda y lo que venía anterior básicamente se traducen en dos cambios que son de sentido común, según yo recuerdo. En la página 12 está agregar respecto a la factura de establecimiento hospitalario el tema de los honorarios profesionales de médicos y paramédicos, agregar otros profesionales del área de la salud. Recordemos que estamos hablando de un tema de bomberos, de cómo hay una prima de seguro y qué tipo de gastos se pagan con esta prima de seguro. En Hacienda, usted estaba presidiendo, presidente, nos dimos cuenta junto al gobierno que esto no solamente tiene que ver con pagar un honorario de un médico y un paramédico. Hay otros profesionales, enfermeros, por ejemplo, y otro tipo de personas que participan dentro de esta actividad que también tienen que estar incorporados dentro de lo que ampara esta prima de seguro. Esto básicamente va a ser más completo el tipo de pago que se hace conforme a este seguro particular. Y de la misma modo, en la página 16 se deja claro que la prima para el pago de dichas rentas será en cargo de las aseguradoras y mutualidades que vendan el riesgo de incendio cobradas por la Superintendencia de Valores y Seguros a esta institución en la misma forma de los demás beneficios. Y esto efectivamente tiene que ver con un cambio en el fondo de establecer estos cambios. Así que lo que yo sugiero
es que se apruebe efectivamente lo que viene en Hacienda, que es lo que está votando, y eso es una breve historia de dónde están las discrepancias. Obviamente, para que no estaban, no tienen por qué saber adicionalmente, esto es un largo proyecto discutido en términos de cómo otorgar a bomberos un perfeccionamiento de la prima respecto de las enfermedades que ellos puedan tener en el ejercicio de determinadas funciones. Lo que estamos terminando, un larguísimo trámite, y estamos tratando de mejorar la parte final para que esto realmente pueda ser eficiente para esta institución tan importante para Chile. He dicho, presidente. Gracias, senador Coloma. Le ofrezco la palabra al senador García. Muchas gracias, presidente. Simplemente agregar a lo que ha señalado el senador Juan Antonio Coloma, que este proyecto es beneficioso para bomberos, a lo menos por dos grandes razones. Primero, porque el concepto de actos de servicio que da lugar a las indemnizaciones o subsidios que establece esta ley se extiende considerablemente. El concepto de actos de servicio se extiende, por ejemplo, a la participación en actividades de capacitación y entrenamiento bomberil en Chile o en el extranjero, acuartelamientos, guardias nocturnas y prestación de servicios a la comunidad, consistente, entre otros, en distribución de agua, cambios de drisas de banderas y lavado de calzadas. También la participación de los cuerpos de bomberos en exposiciones de materiales y equipos, en formaciones para funerales y desfiles, en actos de representación institucional y en actividades para recaudación de fondos institucionales, entre otras. Además, presidente, como aquí se cubre con los seguros el traslado de un bombero cuando resulta accidentado, la expresión traslados para estos fines también se extiende y se señala que serán aquellos desde y hacia el hospital y el lugar de tratamiento ambulatorio, o desde el domicilio del convaleciente hasta el hospital o lugar de su tratamiento y hasta su alta definitiva, e igualmente desde el lugar en que ocurre el accidente o se contrae la enfermedad hasta el centro hospitalario en que se preste la atención, o entre este último lugar y el centro médico de mayor complejidad o especialidad al que sea derivado. Presidente, yo quiero simplemente agregar, en razón de los traslados, que, por ejemplo, los bomberos están cada vez teniendo una mayor participación en el combate de incendios forestales. Nosotros hace ya casi un mes aproximadamente, un incendio en Ercilla. El bombero resultó con lesiones gravísimas, hubo que trasladarlo a Santiago. Gran parte de su cuerpo quemado, afortunadamente se está recuperando. Por eso es tan importante que la definición de estos conceptos en nuestra legislación sea clara y, por supuesto, favorezca ampliamente a los bomberos que entregan con generosidad su propia vida, sus mayores esfuerzos para proteger a la ciudadanía. Muchas gracias, presidente. Votamos a favor. Gracias, senador García. Ofrezco la palabra al senador Juan Pablo Letelier. Señor presidente, estimados colegas, esta ley establece un régimen muy distinto para los bomberos de lo que tiene cualquier otra persona afiliada a una institución. Se establece una serie de excepciones para beneficiar aún más a los bomberos, tanto en la calificación de quienes son potenciales beneficiarios, no tienen que estar necesariamente trabajando para recibir estos beneficios, puede haber estado cursando incluso un curso de perfeccionamiento en la academia. No hay que olvidar que también dentro de los bomberos voluntarios hay personas que son estudiantes o dueñas de casa, cada vez más, y por eso es tan importante cambiar el sujeto de estos beneficios en primer término. Se cambia lo que se consideran actos de servicio, se amplía, no es solo en la emergencia inmediata, sea por un incendio, sea por un accidente químico específico, pues se amplía el tipo de actividades que van a quedar cubiertas, incluso cuando se están trasladando a cursos de capacitación. Se
flexibilizan temas que después tendremos que ver que otras leyes puedan abordar para hacer qué tipo de cosas van a estar cubiertas. Se es bastante más generoso en este proyecto de ley y se hace precisamente por quienes son los beneficiarios. Y se establece también algo que ya viene ocurriendo hace muchos años, de dejar claro quién va a financiar estas primas. Y por ello se entiende que quienes van pagando las primas de seguro por incendios, la superintendencia tendrá que, a partir de ese seguro, financiar estas primas para cubrir a los bomberos voluntarios. La propuesta que ha hecho la Comisión de Hacienda es la que debemos acoger, señor presidente. Se perfecciona la ley, como indicaba el senador Coloma, se plantean perfeccionamientos que son del todo razonables y nuevamente dentro del espíritu de lo que el Congreso Nacional siempre ha querido, que es destacar el rol de los bomberos voluntarios en nuestro país. Gracias, senador. Ofrezco la palabra al senador Durresti. Gracias, presidente. Creo que este es un proyecto de enorme relevancia y que viene a hacer justicia a algo que había quedado pendiente cuando aprobamos hace un par de años atrás la Ley Marco de Bomberos, una ley que reguló el conjunto de actuaciones de esta institución y claramente habían quedado pendientes en materia de perfeccionamiento de estos beneficios que necesitan tener los bomberos al momento de los accidentes. Muy bien se ha señalado que se establece efectivamente cuál es el acto de servicio, cuál es el concepto de acto de servicio, toda la amplitud de actividades que hoy día hacen los bomberos, especialmente rescate, capacitación. Muchas veces teníamos la situación que había lesiones de bomberos al momento de desplazarse o estar en actos de capacitación, y hoy día claramente eso ha sido modificado, y el traslado, el trayecto entre su domicilio, el siniestro o el retorno muchas veces también era sujeto de un accidente, de una situación que afectaba o lo lesionaba, y teníamos tremendas discusiones, y así lo ha establecido la Junta Nacional de Bomberos, de tener inconvenientes. Por tanto, creo que se avanza en el camino. Y lo otro que es fundamental, señor presidente, y que quede constancia y que queda consignado claramente en lo que la Comisión de Hacienda ha introducido, que las primas para el pago de dichas rentas serán de cargo de las aseguradoras y mutualidades que vendan el riesgo de incendio y cobradas por la Superintendencia de Valores y Seguros a esta institución en la misma forma que los demás beneficios del Decreto Ley 1757 del año 1977. Esto es un aspecto de seguridad. En definitiva, que no existan bomberos de primera o de segunda, sino al momento de establecer cada una de estas primas con las aseguradoras vamos a tener cubierto a los bomberos. Es un gran proyecto, la bancada del Partido Socialista obviamente la va a respaldar y esperamos que se convierta lo antes posible en ley de la República para proteger a la institución y seguir perfeccionando esa ley marco de bomberos que ha permitido tener hoy día una institución con mayor protección, con mayores estándares y sobre todo con protección a sus voluntarios. Voto a favor, señor presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra al senador Chaguán. ¿Habría acuerdo? Bueno, hay dos cosas aquí. Hay un conjunto de artículos respecto a los cuales no hubo ningún tipo de modificación, por lo tanto, quedan aprobados. Y solo estaría en votación un artículo que surgió en la Comisión de Hacienda, por unanimidad se aprobó. Sobre eso abrimos la votación. Sí, señor presidente. Se aprueba entonces, se abre la votación respecto a la modificación de Hacienda. Ofrezco la palabra al senador Chaguán. Están inscritos 4 senadores más. Presidente, simplemente agregar a la discusión que este proyecto de ley tuvo lugar debido a las discrepancias que existían desde el punto de vista de las compañías de seguro para los efectos de poder entregar las correspondientes indemnizaciones a los bomberos que prestaban servicio. Por tanto, más allá de los antecedentes que han entregado cada uno de los senadores que nos antecede, esto se originó justamente por la controversia que hubo del Cuerpo de Bomberos de Chile con las compañías aseguradoras, y sin lugar a duda entra a generar una definición clara respecto a los actos de servicio. Por tanto, me parece que va en la vía correcta y por tanto nosotros vamos a aprobar este proyecto de ley. Gracias, senador. Senadora Proboste, le ofrezco la palabra.
Muchas gracias, presidente. Efectivamente, algunos de los que estamos acá, este proyecto ya lo veníamos trabajando desde la Cámara el año 2017. Es para todos conocido la situación de precariedad en la que quedan los miembros de los cuerpos de bomberos de nuestro país que sufrían accidentes en actos de servicio. Ya se ha señalado anteriormente cómo este proyecto de ley no solo amplía el concepto de acto de servicio, sino que además establece con mayor claridad con el propósito de proteger a los bomberos voluntarios en nuestro país. Quiero además, señor presidente, destacar que este proyecto de ley permite adecuar nuestra legislación, ya que en este caso en particular agrega entre los beneficiarios a las personas que hayan suscrito un acuerdo de unión civil. Y por lo tanto eso también pone a nuestra legislación en la necesaria adecuación frente a otras iniciativas legales que ya se han aprobado en este Parlamento. Es un apoyo muy concreto a los bomberos voluntarios desde la perspectiva de la atención médica y hospitalaria gratuita, pero también en el otorgamiento de pensiones por incapacidad permanente o viudez y la protección que debiera darse a las familias y a los hijos menores. Esta es una iniciativa que va en el camino de lo que ya se ha aprobado en otros momentos de poder mejorar, reconocer y valorar el aporte de los bomberos voluntarios en nuestro país y por eso que concurriré, al igual que como lo hice en la Cámara, con nuestro voto favorable para esta iniciativa. He dicho, señor presidente. Gracias, senadora Proboste. Hubo un problema con el sistema, va a haber que votar de nuevo porque ahora muchos votaron diversidad cultural. Están arreglando, hicieron modificaciones y ha habido problemas. Le ofrezco la palabra a la senadora Isabel Allende. Presidente, quiero también señalar mi voto, por supuesto, positivo. Me parece tremendamente importante el avance que podemos hacer aquí en el sentido que mejoramos beneficios, clarificamos lo que se entiende por actos de servicio o labores que tengan relación directa, como se ha dicho, con la institución bomberil, y lo cual es el requisito para que se proceda al otorgamiento, por cierto, las pensiones que antes no estaban definidas por ley. Se define lo que es acto de servicio, todas estas actividades desempeñadas por el miembro del cuerpo bombero en situaciones de emergencia y también, que es importante señalar, la participación en actividades de entrenamiento de capacitación bomberil en Chile o en el extranjero, acuartelamiento, guardias nocturnas, prestación de servicios a la comunidad consistente, entre otras cosas, distribución de agua, cambios de drisas de bandera, lavados de calzada, en fin, labores además que son consistentes con la participación de los miembros bomberos, entre otras también en exposiciones de materiales y equipos, formaciones para funerales y desfiles, en actos de representación institucional y actividades, incluso recaudación de fondos institucionales. Es importante algo que no se ha mencionado, que incorporen los subsidios para bomberos a estudiantes recién titulados, a los egresados de la educación superior dentro del plazo de 2 años y a los que están en el preuniversitario de hoy, que antes no estaban contemplados. A su vez, permite a la Superintendencia de Valor del Servicio que continúe el pago de las pensiones sin tener que licitar esta nueva póliza de renta vitalicia, entendida el escaso o nulo interés, como aquí se explicó, de las compañías de seguro para participar en dichos procesos y de esta manera mantener la continuidad del pago, lo que es muy fundamental. También, que aquí se ha señalado lo importante que se haya suscrito un acuerdo para agregar a la persona que haya tenido una unión civil con el bombero fallecido. Incluye el pago del honorario profesional en el área de la salud, no solo médico, en fin, y establece una sanción penal para aquellas personas que obtengan o intenten obtener de manera fraudulenta los beneficios contemplados y se hacen aplicaciones de pena. Por todas estas condiciones y circunstancias, presidente, me parece que damos un paso muy positivo que permita efectivamente ejercer, como lo hacen, con el profesionalismo, el voluntarismo y el compromiso que tienen como servicio con el país y sus comunidades. He dicho, presidente. Muchas gracias, senador Isabel Allende. Le ofrezco la palabra al senador Moreira. Gracias, señor presidente. Muy breve. Durante muchos años fui miembro de la Comisión de Bomberos de la Cámara de Diputados, donde transversalmente hicimos un conjunto de leyes que fueron aprobadas y fuimos avanzando en el tema de reconocer el trabajo abnegado de Bomberos de Chile, que cada día se enaltece más. Dicho eso, en el gobierno del presidente Piñera
todos concurrimos, en el gobierno anterior, del presidente Piñera, todos concurrimos a una ley que se denominó Ley Marco de Bomberos. Y ahí estuvimos todos, porque los bomberos no tienen color político. Aquí hay destacados bomberos como el senador Lago, el senador Chaguán, el senador Montes, quien habla, y otros más que hemos participado de esta institución y seguimos participando, quizás no apagando incendios, pero sí que contribuyendo a defender la institución. Y creo que esta tarea es una tarea de todos, este es un avance. Esperamos que en el nuevo gobierno también le demos prioridad a los problemas de bomberos de Chile. No queremos a nuestros bomberos en las calles pidiendo colectas, mendigando, eso es injusto. Y creo que el respaldo que le está dando en forma unánime este Congreso habla muy bien de nosotros y habla muy bien de que Bomberos tiene que seguir adelante. Por eso, todos aquí en la bancada de la UDI vamos a votar a favor de Bomberos de Chile. Gracias. Sí. Oye, Ricardo Lagos también. El único que entiendo que ha apagado incendio es Ricardo Lagos Weber, ¿no? No es... Bien. Se encuentra acá afuera el subsecretario Claudio Alvarado de Sexpress y solicita permiso para entrar a la sala. ¿Habría acuerdo? Habría acuerdo. Bien, le ofrezco la palabra a la senadora Jimena Rincón. Gracias, presidente. Me sumo a lo expresado por mis colegas. A mí no me tocó discutir este proyecto de ley, pero sí puedo decir que nos tocó discutir en el pasado el proyecto de ley que le dio el permiso laboral a los trabajadores que eran parte de bomberos para poder acudir a las situaciones de riesgo en los que fueran requeridos. Y por lo tanto esta nueva legislación se viene a sumar a normativa que es importante en nuestro país en el ámbito laboral y de seguridad social. Creo que para los que vivimos con fuerza e intensidad, como los senadores del Maule, el senador Galilea, el senador Castro, el senador Coloma, el senador Elizalde, lo que fueron los incendios en el pasado reciente, sin lugar a duda el conocer situaciones dramáticas de familias que vivieron la incertidumbre en el futuro, este tipo de legislaciones viene a hacer cargo de esas situaciones. Y lo importante sería que pudiéramos prever con mayor agilidad este y otros contextos. El mundo laboral va cambiando y hay multiplicidad de normas en el ámbito de la seguridad social que deberán ser revisadas. Por ejemplo, esta diversidad en materias laborales comunes y laborales y comunes de accidentes y enfermedades que hoy día se están mezclando. Y debiéramos pensar en revisar, presidente, un solo sistema para abocarse a la protección integral de la salud y los riesgos de hombres y mujeres trabajadoras de nuestro país. Así que me sumo a las felicitaciones y es un avance importante. Muchas gracias, senador Rincón. Le ofrezco la palabra al senador Lagos Weber que nos cuente su experiencia. Muchas gracias, señor presidente. Solamente quiero tomar la palabra para concurrir con mi voto favorable a este proyecto, que fue tratado de manera bien acuciosa en la Comisión de Hacienda. De hecho, surgieron varias inquietudes, producto de las cuales se está no corrigiendo, pero complementando el proyecto en los alcances que hizo ver el senador Coloma. Acá lo más medular de este proyecto es la capacidad de extender los beneficios a bomberos de Chile en una serie de áreas, no solamente entender qué significa por servicio activo, entender los beneficios de renta vitalicia a los convivientes civiles, que es una novedad respecto a nuestra legislación anterior en esta materia, hacer extensivos los beneficios no solamente a los que trabajan, sino a aquellos que están estudiando educación superior, que es un número importante de bomberos y voluntarios hoy día en Chile. En consecuencia, creo que este es un tremendo proyecto. Solamente hacer un alcance al senador Moreira por su intermedio, señor presidente. Bomberos se distinguen de distintas categorías de bomberos, básicamente activos, que pueden ser honorarios también, y están los bomberos honorarios al mérito, son aquellos que son reconocidos por una institución bomberil por los aportes o por la relación que tenga con una determinada compañía, pero ellos no están en condiciones de tripular ni concurrir en la emergencia, ¿ya? Algunos de nosotros tenemos la doble calidad. Muchas gracias, señor presidente. Sí. Bien. ¿Cómo? Señor secretario.
¿Alguna señora senadora o algún señor senador no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación por las enmiendas unánimes al proyecto, 35 votos a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención, ningún pareo. Queda aprobado el proyecto. Bien, senador Bianchi. Gracias, señor presidente. Entendimos absolutamente la petición que ha hecho el sector de la UDI, entiendo, con respecto a intentar ver lo menos proyectos posible hasta tener claridad de la prioridad de proyectos que el Ejecutivo va a consensuar con este Congreso. Yo solo quiero pedirle a las colegas y senadoras y senadores que pudiéramos tal vez ver dos proyectos que tienen total consenso. Lo he conversado con la gran mayoría de ellas y de ellos y hay un acuerdo, presidente, para poder ver proyectos que se han venido tratando desde largo tiempo. Uno tiene que ver con la diversidad cultural y el otro tiene que ver con los feriados regionales. Se trata de que las regiones a futuro establezcan sus propios feriados y hay por lo menos acuerdo en que podamos ver estos dos proyectos. Yo no sé si usted va a pedir la unanimidad, presidente, para poder tratarlos hoy día y quedar entonces a la espera de la prioridad que el Ejecutivo quiera darle a los proyectos una vez que lo consensúe con este Congreso. ¿Habría acuerdo en lo que solicita el senador Bianchi en el sentido de al menos diversidad cultural, que viéramos ese proyecto el día de la diversidad cultural, senador Moreira? Independiente de qué, perdón. Nuestras decisiones. Señor presidente, la UDI solamente da la unanimidad para el proyecto feriado. Nada más. Veamos, ¿habría unanimidad para tratar el proyecto de feriados regionales como nos autoriza el senador Moreira? ¿Habría unanimidad? Sí. Bien, señor secretario, entonces, ¿están las carpetas en los escritorios? ¿Ya? Bien, señor secretario, le ofrezco. El señor presidente pone en discusión en general el proyecto de ley iniciado en mensaje a su excelencia la Presidenta de la República en primer trámite constitucional que regula la declaración de un día como feriado regional. El principal objetivo del proyecto es unificar la regulación de los feriados regionales, estableciendo un procedimiento para su declaración para que cada gobierno regional pueda declarar un día como feriado regional. La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, senadores señora Fonver y señores Bianchi, Quinteros y Saldívar. Cabe tener presente que los artículos 1 y 2 del proyecto de ley inciden en normas de rango orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación de 24 votos favorables. El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 5 a 7 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que sus señorías tienen a su disposición. Nada más, señor presidente. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre el proyecto de los feriados regionales. Tiene la palabra el senador Bianchi. Estoy siguiendo, pero está bien. Si usted le da... Da lo mismo. Senadora Bomba, ¿cómo está usted? Gracias, presidente. Este proyecto obedece a una petición transversal que hizo en su minuto la Comisión de Gobierno del Senado de manera bastante insistente al Ejecutivo para que enviara un proyecto de ley que nos permitiera ordenar el tema de los feriados regionales. Esto dado que se había producido con el tiempo un aumento de iniciativas parlamentarias para ir teniendo distintos feriados regionales que incluso se habían transformado en feriados comunales en algunos casos.
Dado esto, el Ejecutivo recogió un proyecto que había sido planteado de manera transversal en la Comisión de Gobierno para establecer un mecanismo igual para todas las regiones. Lo que establece el proyecto es que van a ser los gobiernos regionales quienes van a definir un feriado regional para cada región. Vale decir que cada región va a tener un feriado regional y que el día de ese feriado regional va a ser definido en la región por el gobierno regional. O sea, van a ser los consejeros regionales quienes van a definir qué día va a caer el respectivo feriado regional. La idea de este proyecto, señor presidente, por su intermedio, es que no tengamos cambios de feriados regionales de manera anual, porque nosotros habíamos estado aprobando solamente por un año los feriados regionales. La idea es que estos sean feriados regionales que se establezcan para siempre, digamos, de manera permanente, gracias senador Bianchi, de manera permanente y que no se definan por los parlamentarios, sino que se definan a nivel regional. Esperamos que los consejos, los gobiernos regionales, obviamente, lo definan de una manera participativa, en conjunto con las demás autoridades de la región, con los alcaldes, con los concejales, de manera que exista un consenso respecto a cuál va a ser el feriado de cada una de las regiones. Señor presidente, nosotros creemos que con esto se soluciona de alguna manera el problema que habíamos advertido en el Senado el año pasado, donde estábamos sumando cada vez más, de una manera bastante inorgánica, feriados regionales en distintas regiones. Teníamos regiones que tenían 2 feriados regionales, teníamos otras regiones que no tenían ninguno, y de esta manera vamos a tener uno por región. En ese sentido, señor presidente, que esta iniciativa fue votada en general de manera unánime a favor en la Comisión de Gobierno, y nosotros invitamos a los demás senadores que nos acompañen, cosa de verdad poder solucionar un tema que de alguna manera se había desordenado bastante. He dicho, señor presidente, gracias. Gracias, senadora. Senador Bianchi, le ofrezco la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer a las senadoras y senadores que nos han permitido por unanimidad tratar este proyecto de ley que lleva largo tiempo. La senadora Ena Monver me ahorra mucho de esta intervención porque efectivamente ha señalado los puntos más trascendentes, más neurálgicos de lo que ha sido, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en nuestro país. Nosotros tenemos esta atribución, de las pocas que podemos tener, esta que nos permitía solicitar un feriado, y este feriado efectivamente se hacía por una única vez. Yo he tenido la suerte de poder llevar adelante en 2 oportunidades feriados, particularmente para la región de Magallanes. Pero se entiende que acá hay un sentido de identidad y por eso es que es importante que las señoras nuevas senadoras y los señores nuevos senadores que, en esto con toda seguridad entienden que tiene que haber un sentido de pertenencia, un sentido de identidad regional, van a coincidir en que esto se va a normar, se va a regularizar, de tal suerte que serán los propios gobiernos regionales los que van a establecer a través de su cuerpo colegiado, el Consejo Regional, un feriado, y eso de acuerdo con la propia región. Lo importante es que esto se descentraliza todo este tema y esto queda para tomar esa decisión, es la propia región la que establece el feriado que en adelante van a tener de manera permanente. Esta ha sido una larguísima lucha, un enorme debate que por muchos años se ha venido repitiendo, se intentaba todos los años repetir el feriado dependiendo la fecha de que cada una de las regiones tenga de manera más significativa, simbólica, representativa, y el Ejecutivo acogió esta solicitud que le hicimos desde la Comisión de Gobierno, nos trajo este proyecto de ley y, entendemos que una vez que esté la elección incluso de los gobernadores en adelante, donde haya mucha más determinación regional, serán muchos los temas que las propias regiones van a poder tomar como decisión. Pero uno de estos es precisamente el que se establezca un feriado para cada región y que éste sea permanente. Por lo tanto, sumándome a lo dicho por la senadora Monver, llamo a las colegas senadoras y senadores para que podamos votar este proyecto de ley y continuar con esta tramitación. He dicho, presidente.
Muchas gracias, senador Bianchi. Le ofrezco la palabra a la senadora Carolina Goich. Gracias, presidente. Solamente para hacer el planteamiento a favor de esta iniciativa, alegrarme que hoy día contemos con los votos suficientes y con la mayoría para aprobarlo, para continuar con su tramitación, y porque más allá del sentido de un día feriado, lo que hay aquí es una medida que nos permite tomarla para todas las regiones, pero dándole espacio para que cada territorio defina. Entonces, creo que es un paso relevante el que nosotros pasemos de... Señor presidente, yo sé que es un día especial, pero creo que sería bueno pedir un poco de silencio. ¿Cómo? Creo que sería bueno pedir un poco de silencio en la sala. Bueno, silencio, por favor, a la sala, que la senadora que nos escuchemos está todos. expresando su idea. Yo he señalado lo importante que es pasar de iniciativas parlamentarias a acuerdos regionales, que es lo que hacemos aquí. Y es la solución real para que el día feriado no sea solo una iniciativa parlamentaria que hemos respaldado, cuántas acá, y de muy buena gana, con gusto, con entusiasmo, pero es más bien un acuerdo regional. Y yo creo que eso es un paso relevante, que fortalece efectivamente, tal cual como aquí se ha planteado, la identidad de la región. Lo hemos visto en Magallanes respecto a la toma de posesión del Estrecho y lo que significó eso respecto a la contribución del pueblo chilote, las familias chilotas que llegaron en su momento. Pero en cada territorio, en este país tan extenso y tan diverso, hay una fecha especial que fortalece la identidad, que incluso significa una oportunidad de desarrollo turístico, de emprendimiento. Pensemos en lo que fue el feriado para la Pampilla, y de esta manera lo que hacemos es dejar al territorio, dejar a las autoridades, que además hoy día son validadas por la elección popular en los consejos regionales, en los gobiernos regionales, el que se tome la decisión, pero como un gran acuerdo del territorio. Y por eso ojalá se pueda avanzar en completar la tramitación de este proyecto lo antes posible, y que se hagan diálogos regionales que apunten justamente con el objetivo central de esta iniciativa. Gracias, senadora Goich. Le ofrezco la palabra al senador Letelier. Señor presidente, suena bien este proyecto, que parece un gesto de liberarse de una atribución del Congreso Nacional y traspasársela al Consejo Regional. Suena bien. La pregunta que uno se hace, pensando que está bien avanzar en los temas de descentralización, yo soy partidario que se elijan a lo que se llamarán gobernadores regionales, pero aquí hay decisiones que no veo bien resueltas en el proyecto aún. Todavía no sé ni cuál es el impacto financiero de este tipo de determinación, porque es evidente que los feriados tienen un impacto. Es distinto según la región. ¿Qué pasa con las regiones que ya tienen feriados? ¿Se eliminan? ¿Están derogados tácitamente con este proyecto? ¿O pierden esa facultad? ¿Es un feriado por una sola vez o lo pueden ir modificando? Suena bien, y quiero decirlo no con cinismo ni ninguna otra voluntad, sino me parece que es un debate que surge producto del hecho de que en un momento en el Parlamento, como lo decía la senadora Enna von Baen, donde hubo muchas mociones particulares para fijar un feriado en una región o en otra región, y se consideró útil ordenarlo. Entiendo que no se quiere restringir, pero me pregunto, ¿cómo se diferencia un feriado como el que quizá en Iquique es evidente que es un feriado nacional por el 21 de mayo, con otros? Es una tradición en Ñuble, y lo estuvo planteando el senador Arboe, de que el 20 de agosto, de hecho es un feriado, y ahora legalmente, pero es una tradición. Quizás debería hacerlo a nivel nacional, quién sabe. Yo siento que, y es evidente que cuando uno decreta un feriado de una región,
tienen impactos económicos, sociales, que alguien los tiene que absorber. ¿Es irrenunciable este feriado? ¿Cómo se va a respetar aquello para los trabajadores o vamos a seguir teniendo los trabajadores primera y segunda, que las bombas de benzina, por ejemplo, nunca tienen derecho a feriado? Están obligados a trabajar los 365 días al año. ¿Será igual en esto? Yo, señor presidente, me parece bien la iniciativa, pero creo que es oportuno tener un informe de la Comisión de Hacienda en esta materia para hacer su impacto. Simplemente para contextualizar, a mí me parece bien la descentralización, pero siento que este es un proyecto que más bien surge de una reacción a una práctica quizás no muy positiva en la que caímos, donde algunos senadores proponían o diputados feriados propios de su región, y aquí hay un esfuerzo por ordenar, pero siento que deberíamos darnos el tiempo para perfeccionar aún más esto que queremos delegar a los gobiernos regionales y tener un mayor parámetro para su precisión. He dicho, presidente. Gracias, senador Letelier. Solo aclarar que esto es debate en general, por lo tanto no ha pasado por la Comisión de Hacienda, que efectivamente en el debate en particular tiene que hacerse un informe financiero. Ofrezco la palabra al senador Durana. Muchas gracias. Como senador representante de la región de Arica y Parinacota, una de las regiones que es beneficiada a través de la ley 20.663 y que tiene un feriado producto de la gesta heroica del asalto y toma del Morro. Producto de este proyecto de ley, obviamente que habría que derogar tanto la ley de feriado regional en Arica y también en Chillán. Y la verdad es que muchas veces estos proyectos de leyes son un sentido de la ciudadanía y que me parece muy bien porque invoca este concepto de los procesos de regionalización y descentralización que son tremendamente importantes en los gobiernos regionales. Pero mi principal preocupación es que al aprobar este proyecto de ley estamos derogando obviamente lo que son los feriados que ya están constituidos en las regiones de Arica y Parinacota y en la región de Chillán, y lo más probable que la aprobación por parte del Consejo Regional, que en el caso de Arica y Parinacota obviamente va a ser el mismo 7 de junio, pero no tenga el mismo efecto frente a lo que significan quienes dan la posición o disposición el día de mañana de autorizar a que ese feriado se cumpla. Porque una cosa es el cumplimiento de una ley y otra es finalmente cuál va a ser la fuerza legal que van a tener los gobiernos regionales para poder efectivamente dar todas las posibilidades que permita de que la gente sienta que ese feriado regional de verdad es algo que interpreta a cada una de las regiones. Por lo tanto, yo me sumo un poco a las palabras que ha mencionado el senador Letelier en torno a que efectivamente alguien nos explique de una mejor forma, más allá del informe de la Comisión de Hacienda, cuál va a ser efectivamente la facultad legal que van a tener los gobiernos regionales para que, versus lo que es una ley, sea cumplimiento por parte de todos para que ese día sea de verdad un feriado como corresponde. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Murama. ¿Habría acuerdo en abrir la votación? Se abre la votación. Es votación en general, a aclarar eso. Ofrezco la palabra al senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente. A mí me parece bien que esto es una votación en general de un proyecto. Creo que va en la dirección adecuada. Creo que necesitamos descentralizar y este tipo de decisiones que son de tantas sensibilidades locales, regionales, me parece absolutamente razonable que esté radicada en el gobierno regional. Por tal motivo, creo que el proyecto, efectivamente, a mí me tocó en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados diversas iniciativas relativas a la fijación de feriados regionales, fiestas religiosas, y no exento muchas veces de conflictos entre diferentes actores de la propia región. Por lo tanto, presidente, yo creo que erradicar esto en la región
me parece en lo personal una decisión adecuada, una buena señal desde el punto de vista de descentralizar también decisiones, además que estas tienen efecto eminentemente de carácter en ese territorio. Por lo tanto, presidente, creo que siendo una votación en general, yo creo que en ese ámbito me parece razonable que aprobemos un proyecto de esta naturaleza, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Sandoval. Ofrezco la palabra al senador Huenchumilla. Presidente, naturalmente que yo comparto plenamente la idea implícito en este proyecto de una descentralización. Pero sin embargo me surge a mí un problema de constitucionalidad respecto de este proyecto. Porque si los feriados legales tienen que ser implantados por ley, no veo de qué manera nosotros pudiéramos delegar la facultad legislativa en un órgano inferior como sería el gobierno regional. Porque el gobierno regional, al momento de declarar un día determinado feriado legal, lo que está haciendo, está dictando una norma general obligatoria que es ley. Y en consecuencia, de acuerdo a la Constitución, nosotros no podríamos delegar la función de dictar una ley, salvo lo que establece la Constitución, que es el artículo 64, que es cuando a petición del presidente de la República nosotros le otorgamos facultades en virtud para dictar decretos con fuerza de ley. De tal manera que yo planteo esa duda de constitucionalidad del presente proyecto, presidente. Nada más. Gracias, senador Huenchumilla. Tiene la palabra la senadora Vesperier. Presidente, en términos generales y con lo que aquí se ha escuchado, yo estoy a favor de este proyecto de ley que tiene una votación hoy día en general. Creo que en las regiones no solamente hay que trabajar por la descentralización, sino que particularmente por la identidad y mantener las tradiciones que muchas veces, con el mayor de los respetos, pero no siempre es acogida de manera oportuna por el Parlamento. En mi región, yo represento a la región de Tarapacá, viene ya 3 o 4 años, ¿no es cierto?, año a año aprobando el feriado regional de San Lorenzo, que es el 10 de agosto, y que día 9, 8 recién todo el mundo pendiente de si se aprueba o no, si va o no va a ser feriado, y eso sin duda afecta al desarrollo correcto de la celebración con todo lo que ello significa en la región. Creo que esta es una votación en general y todas las dudas que se han planteado acá, todas ellas muy razonables, podrá verse más adelante. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Le ofrezco la palabra al senador Insulza. Gracias, presidente. Yo creo que sí que, sin perjuicio de reconocer la importancia que tiene este gesto que de alguna manera delegue en las regiones, es importante tomar en cuenta los factores de regionalización, etcétera. Yo comparto muchas de las dudas que se han planteado aquí, desde luego la misma duda que plantea el senador Huenchumilla. Nosotros, en los feriados, los que se crean en el gobierno, en el Parlamento Nacional, yo no sé si son delegables las facultades legislativas, como ahí se señala, hay una duda grande en ese sentido. Segundo, también comparto la crítica de mi colega Durana. Nosotros tenemos un feriado nacional, un feriado regional decretado en una ley de la República. Se nos está pidiendo que lo cambiemos por un feriado regional que hay que decretar todos los años. Y todos los años, la verdad es que no es una cosa que a mi juicio signifique reconocer adecuadamente el feriado que tenemos, que es una gesta histórica que casi uno podría decir es nacional, el 7 de junio. Y por último está el tema que planteaba el senador Letelier también. Yo creo que hay un tema ahí aquí de saber qué daño provoca esto. Finalmente, la verdad es que yo quisiera saber si todas las regiones tienen algún motivo para declarar algún feriado regional, que claro, tendrán que inventarlo. Si la ley le dice que tienen que crear uno, tendrán que buscar alguno, encontrar algún santo, encontrar algún evento de algún tipo. Pero a mí me parece un poco artificial esto. Por lo tanto, yo, presidente, quiero decir que más allá de que si la ley se aprueba en general, presentaremos una indicación pidiendo que se respeten los feriados ya decretados en la ley, por la ley,
yo no voy a poder votar a favor de este proyecto. Muchas gracias. Gracias, senador Insulza. Le ofrezco la palabra al senador García Huidobro. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, hay regiones que tienen ya su feriado regional. Y esto, ¿por qué tenemos este proyecto presentado? Es porque hoy día cualquier parlamentario puede presentar un proyecto de feriado en su región, o nacional también. Y por lo tanto se ha producido un desorden bastante grande y la idea original es justamente ordenar esto. Hay regiones que tienen feriados regionales, hay otras que no, por ley. Y por lo tanto, yo comparto lo que ha planteado tanto el senador Huenchumilla como el senador Insulza respecto de la constitucionalidad, porque estar delegando facultades que no son propias es complejo. Ya a una institución, y además, adicionalmente, se le puede entregar teóricamente a los consejos regionales, pero ¿qué ocurre si el día de mañana un parlamentario o un gobierno presenta también otro proyecto de feriado? Yo creo, presidente, que es un tema súper complejo. Efectivamente, muchos lo hemos planteado. Muchas veces estos proyectos han sido estoy hablando, por ejemplo, de la visita del Papa, estoy hablando en el caso de Rancagua, cuando se cumplieron los 200 años de la batalla de Rancagua, pero fue excepcional, no fue algo permanente. Entonces, ya obligar a cada una de las regiones que tenga su feriado regional, cuando en el fondo, en la historia y en la costumbre eso no existe, yo creo que de alguna manera es una manera simple de estar solucionando un problema que es de un desorden absoluto. Por lo tanto, presidente, yo le voy a solicitar que pidamos segunda discusión por este proyecto, porque lo analicen también los senadores y senadoras que se están incorporando hoy día a la sala y lo pudiéramos seguir discutiendo en el día de mañana. He dicho, señor presidente. Para mañana. ¿Está en votación? ¿Cómo se hace? Bien, tiene la palabra el senador Quintana, don Jaime. ¿Usted está pidiendo que se vote, que se postergue la votación? Bien, terminemos con... ¿Cómo? Bien, pero tenemos inscrito a 3 senadores. Senador Quintana. Gracias, presidente. Yo no tendría ninguna dificultad en que sean los gobiernos regionales que pudieran decidir estas materias. Y la verdad que ese fue el espíritu de lo que fue el traspaso de competencia, de una larga y seria, y enfatizaría una seria discusión que hizo especialmente este Senado el año pasado en todas las normas que tenían que ver con traspaso de competencia, con la elección de gobernadores. La verdad que esta no fue una materia especialmente abordada ni demandada por las regiones. Me parece muy bien que se plantee esta discusión. Sin embargo, han surgido varias dudas acá en el transcurso de esta discusión y hay una de ellas que a mí me hace mucho ruido, que es el tema constitucional. Si aquí estuviésemos en presencia de una delegación legislativa, yo creo que estamos al límite de eso. Claramente esto podría tener un problema de constitucionalidad. Yo creo que no sería bueno iniciar esta legislación con un proyecto con tantas dudas sobre la constitucionalidad. De esa manera, a mí me parece, señor presidente, pese a que estamos en votación, que tal vez debiéramos escuchar un pronunciamiento de la Comisión de Constitución referido a esta iniciativa, sin perjuicio que en particular también vamos a requerir la opinión de Hacienda. Yo creo que materias como esta necesitan una mirada país. Porque esto tiene impacto en la productividad, no hay ninguna duda que un feriado tiene un impacto en la productividad bastante significativo. Se supone que esta iniciativa era para ordenar un poco la materia referida a los feriados, pero con las dudas que aquí se han planteado, con el caso Arica concretamente, claramente no estamos ordenando los feriados. Yo me pregunto en el caso de la Araucanía, ¿cuál debiese ser el feriado normal, ¿no es cierto?, al cual pudieran arribar como un consenso los 20 consejeros regionales el 24 de junio, el Día de los Pueblos Indígenas. Pero no tenemos ninguna seguridad que ese vaya a ser el feriado. Más bien, ese podría ser un tema también país. Y desde ese punto de vista me hace mucho sentido el planteamiento que han hecho ambos senadores de Arica. Por lo mismo, yo le daría una vuelta y ojalá tener un informe de constitución antes de votar en general, presidente. De lo contrario, no podremos acompañar esta gran iniciativa, insisto, de los autores. Gracias, senador Quintana. Senador Arboe.
Gracias, presidente. Creo tener el deber de hacer una advertencia a la sala a propósito de una duda que se plantea sobre la constitucionalidad del proyecto. No me cabe ninguna duda la buena inspiración que tiene el texto legal y lo que busca finalmente, ¿no? Que es crear identidad local, etc. Pero la Comisión de Constitución del Senado fue requerida en agosto del 2016 por la Comisión de Gobierno Interior de nuestra corporación a propósito de una discusión justamente respecto de otro feriado, para que hiciéramos un informe si era o no posible seguir, si era o no materia de iniciativa de los parlamentarios el poder decretar feriados, presentar proyectos para decretar feriados. Y nosotros hicimos un análisis respecto de la materia. Y si bien la Constitución Política no dispone expresamente que esta materia forme parte de la reserva legal, en los términos previstos en el artículo 63 de la Constitución Política, que es la que establece cuáles son las materias de ley, sí se puede concluir, por aplicación de diferentes disposiciones de la Constitución y de otras normas legales, que los feriados deben ser regulados por ley. Por ejemplo, voy a hacer un par de ejemplos. El inciso quinto del artículo 19, número 3 de la Constitución Política declara, por ejemplo, que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Las actuaciones procesales solo son válidas cuando se efectúan en días hábiles y, por regla general, son días hábiles los no feriados. Por ende, si se aceptara que por una norma de jerarquía inferior a la ley se puede decretar un día feriado, se perdería uno de los elementos básicos del debido proceso. Imaginémonos que un consejo regional determina que un día es feriado y eso altera la posibilidad de notificar una determinada demanda o sentencia, podría generar una inestabilidad desde el punto de vista del debido proceso. Un segundo ejemplo es el que establece el artículo 63, número 4 de la Constitución Política, que señala como materia de ley las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral. Las materias básicas del régimen jurídico laboral. Ese es dominio, según la Constitución Política, de la ley. Dentro de esas reglas básicas del dominio legal, en materia de derecho laboral, está evidentemente el descanso. De hecho, al observar el artículo 35 del Código del Trabajo, establece los días domingo y aquellos que la ley declare festivos serán de descanso, salvo respecto de las actividades autorizadas por ley a trabajar en esos días, cierre comillas. Es decir, a partir de tales antecedentes, a la Comisión de Constitución ha estimado que sin establecerse expresamente, la interpretación armónica de las normas constitucionales y legales nos lleva a concluir que la potestad para decretar feriados es del Congreso Nacional y no sería a este juicio delegable. Hago esta advertencia para efectos de evitar una situación que pueda ser compleja para el Congreso Nacional, toda vez que este proyecto contempla normas que son de carácter orgánico constitucional y por tanto van a ir a la revisión del Tribunal Constitucional y podrían declararlas inconstitucionales. Esa es la advertencia que quería hacer a la sala, señor presidente. Gracias, senador. A partir de distintas intervenciones, la Secretaría ha estado viendo qué disposiciones del reglamento permiten enviarlo a la Comisión de Constitución para efectos de una revisión del aspecto de constitucionalidad. Y hay normas que lo permiten, entonces no sé si hay acuerdo de la sala para que después de que hable el senador Alamán lo enviáramos a la Comisión de Constitución y ahí se nos informe sobre el problema. ¿Cómo? Le ofrezco la palabra al senador Alamán. Se suspende la votación. Hay una norma que dice precisamente cuando hay problemas de constitucionalidad que se puede hacer. Señor presidente, solamente para agregar algunos pequeños antecedentes a la exposición muy completa que ha formulado el senador Arboe y a la advertencia original que formuló el senador Buenchumilla. La verdad que estaba revisando el mensaje, ¿no es así?, de este proyecto, y la verdad que es bien curioso, porque entre los antecedentes y fundamentos dice, número 1, la regulación de los días feriados en nuestro sistema jurídico se realiza por ley, en el entendido que las materias básicas relativas al régimen jurídico laboral son propias de norma legal, según lo dispone el 63 número 4, como ha señalado el senador Arboe.
Después dice, número 2, la declaración de un día como feriado es una materia de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Después dice, a continuación, la creación de feriados altera las bases que determinan beneficios económicos. Y después dice, la creación de feriados altera el orden macroeconómico del país. En consecuencia, el propio mensaje del proyecto está diciendo que esto tiene que ser materia exclusiva de ley. Y acto seguido, a la hora del contenido, establece esta, llamémosla, delegación sui generis al organismo, al Consejo Regional. Obviamente que la factibilidad de que exista delegación de facultades en nuestro ordenamiento constitucional está pensado cuando el Congreso le entrega facultades al presidente, pero no existe la posibilidad de entregarle facultades que son propias de este organismo a un ente distinto del presidente de la República. De manera que hay una contradicción flagrante entre los términos del mensaje y lo que es propiamente la iniciativa. Por lo tanto, simplemente quería aportar este pequeño antecedente y, por supuesto, estar de acuerdo con lo que usted ha planteado de que esto vaya a la Comisión de Constitución para tener un juicio definitivo en la materia. ¿Habría acuerdo entonces de la senadora? ¿Quiere usted, senadora von Baer? Es que ella estaba inscrita. Después de esta votación. Señora. Señor presidente, yo coincido con lo que se ha planteado respecto a la discusión de si es que está bien que esto lo define el Consejo Regional o no, sí, pero lo que yo creo, de verdad, que lo que no podemos seguir teniendo es la situación que teníamos, que tenemos hasta hoy día. Porque una discusión es si es que esto es iniciativa exclusiva del presidente de la República, me parece perfecto, pero que entonces paren los colegas parlamentarios, los diputados y los senadores de presentar cada 2 o 3 semanas un feriado distinto. Y finalmente, por la presión sobre la Comisión de Gobierno, estamos aprobando todos los feriados. Y todas las dificultades que aquí se han planteado desde un punto de vista de lo que pasa con las sentencias judiciales, de si es que este feriado es sin renuncia o con, si es que qué es lo que pasa con las distintas organizaciones de la sociedad, de todo eso nosotros acá en el Congreso de verdad que no nos hemos preocupado hasta ahora, porque seamos claros con esto, seamos transparentes, aquí hemos aprobado feriados sin hacernos todas esas preguntas. Y simplemente los hemos aprobado. Entonces yo lo que pediría es que ahora discutamos el tema en serio. Yo no estoy en contra de que esto sea iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero sí que entonces definamos que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República y los parlamentarios ya no pueden presentar ninguna moción parlamentaria para hacer un feriado detrás de otro. Señor presidente, si lo define la Comisión de Constitución, ningún problema, pero lo que yo le pido a la Comisión de Constitución es que ya no tengamos la presión sobre la Comisión de Gobierno que hemos tenido todos los años para ir aprobando un feriado detrás de otro y generalmente 2 días antes con toda la opinión pública de la región pidiendo que ese día se declare feriado. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Lo que le estamos pidiendo, entiendo por unanimidad a la Comisión de Constitución, es que haga un informe sobre la constitucionalidad del proyecto y su alcance. Eso sería el acuerdo y esto suspende la votación que anula la votación que estábamos haciendo. ¿Cómo, perdón? Y que proponga una alternativa, quiere agregarle la... Pero que el mismo informe se desprende. Bien, senadora. Perdón, presidente, porque lo que puede suceder si es que la Comisión de Constitución dice que no es constitucional el proyecto, es que quedemos en la situación en la que estamos hoy día. Que se diga que los parlamentarios pueden presentar las mociones. Entonces, yo lo que le pediría a la Comisión de Constitución es que diga si es que el proyecto es constitucional, pero también que diga con claridad cuál es la salida a la situación que tenemos actualmente. Muy bien. Entonces quedaría en manos de la Comisión de Constitución. Bien. Antes de cerrar la sesión, quisiera informarles de que la tabla de mañana es la que está en la lista que se le entregó a cada uno de los parlamentarios. Propongo que en segundo lugar pongamos la ley de bancos, que hace mucho tiempo que estamos postergando y es solo debate en general. Cambiemos el orden, porque de una vez por todas sería bueno que nos pronunciáramos para entrar a la discusión en particular. El Gobierno va a enviar, hablé con el ministro Blumel, que estaba acá, y ellos van a enviar a alguien al debate. ¿Sí? Habría acuerdo entonces en el cambio en el orden de... En primer lugar está la coexistencia de medios de transporte, en segundo lugar ley de banco y después toda la lista que está acá. Tal como estaba de antes, ese orden. Además se le agrega acá el informe que llegó de comisión mixta, ¿sobre qué es lo que era el informe?
El segundo. ¿Cuál? Hay un informe complementario recaído en el proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública, que también se agrega a la nómina de proyectos. Senador García Huidobro. Presidente, yo le pediría que el proyecto Convivencia Vial quedara para una próxima oportunidad, presidente. Mire, lo hemos postergado varias veces, no hay acuerdo acá, en el otro lado, y no, si eso está en el orden que viene de antes, está en el orden de proyectos que venía desde antes, ¿no es así? Sí. Está bien, pedirle que estén acá con nosotros mañana a la señora ministra. Entiendo que ya hay algún anticipo de su opinión al respecto, porque la discusión está centrada en la reducción del máximo de velocidad en zonas urbanas a 50 kilómetros por hora. Esa es la discusión que está pendiente. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Culmina de esta forma entonces la primera sesión de la sala en esta legislatura 2018-2019 bajo la presidencia de Carlos Montes y la vicepresidencia del senador Carlos Bianchi. Ya nos deja algunas conclusiones pese a que fue acotada en cuanto a su duración. Por ejemplo, en lo que fue el proyecto sobre beneficios a bomberos. Resulta que tiene que ver con un proyecto de ley que está discutiéndose en particular en segundo trámite, que se va a tercero con ello a la Cámara de Diputados y que se refiere a los casos de accidentes y enfermedades, todo esto referido a la legislación que involucra derechamente a este cuerpo bomberil. El objetivo principal es dar certeza jurídica a las instituciones bomberiles, recordemos, cuya labor voluntaria, gratuita y abnegada resulta indispensable para atender las emergencias, regularizando situaciones pendientes de manera tal también que estas instituciones puedan destinar sus recursos exclusivamente a la atención de emergencias. Entre otros puntos, por ejemplo, se define el concepto de actos de servicio, entre otros, en un proyecto que, como les decía, pasa a tercer trámite constitucional, esta vez en la Cámara de Diputados. Una unanimidad de 35 votos fue lo que respaldó esta iniciativa. Luego, por petición del senador Carlos Bianchi, también se puso en discusión la declaración de un día como feriado regional, algo que viene de un mensaje del Ejecutivo y donde básicamente se sacaban de la atribución parlamentaria el hecho de justamente ingresar un día como feriado a nivel regional, endosándole esto a los gobiernos regionales, a los COEs. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que vimos, sobre todo en la parte final de esta sesión, hay dudas, aparte de lo que tiene que ver con la constitucionalidad de este proyecto, y por ello se suspendió la votación luego de una veintena de intervenciones para que sea la Comisión de Constitución la que se pronuncie respecto a efectivamente algún vicio de constitucionalidad que podría tener esta iniciativa y que luego sea nuevamente puesta en votación en la sala del Senado, donde requiere al menos 24 votos para avanzar en lo que se conoce como la idea de legislar. Luego de estos dos puntos siendo vistos ya el día de hoy, también damos constancia de lo que fue ya la conformación de algunos comités, por ejemplo el Comité País Independiente, conformado por el senador Bianchi y Navarro como representantes, el Comité de Renovación Nacional, con el senador Alamán como titular, además del senador Manuel José Osandón, y el Comité del Partido Socialista con el senador Quinteros como jefe y el senador Insulza como su jefe de bancada. La Unión Demócrata Independiente, Alejandro García Huidobro, y la presidencia o la jefatura de Víctor Pérez como senador. Evópoli con Felipe Cast como titular y como su jefa de bancada la senadora Aravena. Por cierto que los comités de Demócrata Cristiano y PPD, una solicitud expresa desde la testera para que pudieran definir entonces los nombres y con ello también facilitar lo que será las nominaciones para las distintas comisiones permanentes y especiales que tiene el Senado durante el próximo periodo. Nosotros en la previa también tuvimos la oportunidad de estar con ustedes haciéndoles un repaso del pasado, el legado de los senadores que le dejaron la corporación, del futuro también, con la presentación de quienes serán parte de la corporación durante los próximos 4 años y obviamente también analizamos el aquí y el ahora a propósito de lo que iba a ocurrir en esta sesión de la sala número 1 de la legislatura que está ya en curso. Pero lo cierto es que todo esto comenzó temprano, el pasado día domingo 11 de marzo. Tuvimos la oportunidad de estar con ustedes, si bien lo recuerdan, en lo que fue la transmisión de la sesión de instalación, el hito de nuestra democracia que marcó la llegada a la testera precisamente de Carlos Montes y Carlos Bianchi como presidente y vicepresidente respectivamente, pero también la ceremonia de juramento, la cuenta entonces del Tribunal Calificador de Elecciones para los nuevos senadores dentro del nuevo periodo. Toda la cobertura que se dio en el antes, el durante y el después
Durante esa jornada pasamos a dejarlos invitados entonces a que nos acompañen, porque de inmediato vamos a recordar lo que fue ese momento histórico para nuestra democracia, para nuestro Senado, y que usted puede revivir con nosotros aquí en TV Senado.